una realidad paralela, ¿sabes? A mí me gustaba mucho este programa. A mí, mira, te voy a decir una cosa que siento como si ya te lo hubiese dicho tantas veces. Mis estudiantes piensan que yo hablo como Goku y a mí eso me paraliza. Imagínate. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos. ¿Ah, en serio? Mira, en serio. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, estamos en... ¿sabes que eso le llamaban cámara inglesa? Eso de que para relajarte, te decían acción y la cámara estaba apagada, entonces la hacían 3 veces hasta que ya estaba relajado. Creo que nos hicieron eso hoy. Sí, tú dices. Por eso yo siento que esto ha ocurrido tantas veces. Es como un eco. Estamos en el día de la marmota. O estamos en un, ¿cómo le llaman? Un loop. En un loop. Bueno, pero entonces te dicen como que me dicen que yo hablo como... Que mi tono de voz es la voz de Goku. Oye, menos mal que no es, no sé, otro personaje extraño de la fantasía que domina ahorita el discurso audiovisual. Podría ser Darth Vader, eso es una voz buenísima. El de Edward L. Jones o el verdadero actor que... No, el verdadero actor que hablaba horrible. Sí, sí. Pero no sé, estamos hoy en... Sin aula ni set. Y también como que... Estamos sin aula ni set y con eco. Con eco, un déjà vu. Un déjà vu. Bueno, Oscar Vázquez Corazpe. Y el profesor Antonio Núñez Aldazoro. Docente de la Escuela de Medios de Producción de EMPA. De la EMPA. Sí. Y además también somos hoy Bela Lugosi. Y Vincent Price, porque nos maquillaron un poco y estamos con este chalequeo que parecemos la escena de Ed Wood de Tim Burton, donde Martin Landau, que hace de Bela Lugosi, ve la cámara y está exageradamente maquillado. ¿Cómo es que se llama el actor? Martin Landau. Martin Landau. Tú sabes que este Tim Burton tenía una cosa muy particular con la realización audiovisual, porque él comienza su carrera porque él no quería escribir trabajos para el colegio. Cuando estaba estudiando bachillerato con 14, 15 años, su mamá le regaló una cámara de Super 8. Una camarita de esas de Super 8 que son las que graban audio. Las primeras cámaras que en un solo aparato grababan video, o sea, grababan imagen y grababan sonido. Y él llega con esa cámara y le dice a la profesora, ¿será que yo, a los directores del colegio, sería que yo en vez de escribir esos trabajos y entregas finales y hacer exposiciones, como hacen todos los niños gringos, yo puedo grabar todo eso en película y se los pongo? Y dicen, sí, mira, ahí hay un proyector de Super 8, perfecto. Y entonces ese muchacho, desde esa edad, está haciendo realizaciones audiovisuales. Y desde ese momento, entonces el tipo se espatilló y ha llegado a ser el Tim Burton que nosotros conocemos. Oye, qué interesante, porque el programa de hoy lleva por título o pauta el realizador audiovisual o la realizadora audiovisual nace, se hace y se deshace. Y aquí estamos en la primera parte, que es si nace, porque creemos que son las condiciones materiales, sociales, culturales del que va a ser después cineasta, que determinan un poco su sensibilidad, su visión del mundo, su capacidad de análisis crítico de su entorno para poder después plasmarlo, ¿no? en productos audiovisuales. Y que el hecho de que la mamá le haya regalado su primera cámara antes de pensar que podía hacer cine, además para huir un poco de la formalidad de la educación, estamos precisamente en esa primera parte. En esa idea de que cómo se nace realizador audiovisual. Tú sabes que a mí me gusta mucho una categoría, de verdad, siempre te lo digo, porque es en serio que me gusta mucho. Y más hoy. Y hoy siento que la quiero más, que es la categoría de, la educación sentimental del realizador audiovisual. A mí me parece, por ejemplo, un poco esa aventura de Tim Burton de huirle la formalidad, una manera de él rechazar un mundo que le parecía opresivo y que es en esencia un poco la forma en que tú manifiestas esa categoría de si el realizador audiovisual necesita o no que tú siempre afirmas, necesita una educación sentimental. Pero échanos el cuento de cómo es esa educación. Sí, es es muy importante lo que uno lleva o trae consigo cuando uno empieza unos estudios formales para tener éxito, ¿no? La sociolingüística siempre ha dicho en esto de la competencia comunicativa o la competencia lingüística, que las condiciones materiales en las cuales uno se desarrolla desde niño determinan después
el nivel de competencia que tengas tú para expresarte y para comunicarte. Entonces imagínate, si alguien va a estudiar comunicación, cine, literatura, que son formas de expresión o formas de comunicación, vamos a decir colectivo, eso es muy importante. Entonces la educación sentimental tiene que ver con todo lo que tú ves, vives, padeces, conoces. Y esto se puede resumir en los libros que has leído, o sea, si te leyeron cuentos infantiles cuando eras niño, si en tu casa habían periódicos, si tenías acceso a información, o sea, internet, televisión satelital o televisión por cable, o si te llevaban al teatro, que son los insumos o el input que vas a tener después para poder expresarte. O sea, tanto en contenidos como también en formatos, en formas y en contenido. Sí. Entonces eso es muy importante porque también están las vivencias, o sea, las cosas que has padecido, las cosas que has visto. Es sumamente importante porque eso es lo que conforma la educación sentimental. Claro. Que constituye después tu sensibilidad y un poco la construcción de tu identidad. Esa sensibilidad que después quema cuando tú la ves en el cine, esa forma de padecimiento que tú ves en algunos cineastas, que se va repitiendo película tras película como problemas, leitmotiv de su propia vida que aparecen, bueno, como Woody Allen, que es un tipo que constantemente tiene una educación sentimental en el universo de la radio, en el universo del el Brooklyn de los años 40, y cómo él vuelve una y otra vez a ese Nueva York idílico, y a esas frustraciones y a esas cosas que él no tiene en esa infancia que se hace a la vez mítica. Entonces es como ese dolor que va cargando y que lo va reflejando en el cine. Y es muy interesante el ejemplo de Woody Allen porque además, como dices tú, Nueva York, el puente de Brooklyn, el jazz, los cafés, los restaurantes, el Central Park, el gramado de la película, o sea, todo eso que él vivió y experimentó desde niño, como un judío de Nueva York, un niño judío de Nueva York, después tú lo ves como el tono de la película y la identidad, vamos a decir, constante que ha tenido toda su filmografía. Es interesante ese ejemplo por eso. Y con el cuento de Tim Burton tú lo tienes en el caso de que él estaba resistiendo una opresión. Exacto. ¿Cuántos cineastas no han estado resistiendo una opresión por condición sexual, por condición de género, por condición racial, etnicidad, o simplemente, oye, por una cosa cultural en la que se siente aislado en un mundo donde todo el mundo pareciera que caminara en un sentido y de repente él siente que camina en un sentido completamente opuesto? Claro, y esto tiene que ver con algo muy importante sobre si la realizadora o el realizador audiovisual nace, que es las condiciones de ese nacimiento, las condiciones materiales reales, porque estamos hablando de Woody Allen, hijo de judíos en Nueva York. Claro. Pero podemos hablar entonces de un mexicano que nace al norte de la nación en Monterrey, o un venezolano que nace en el interior de la República. Son educaciones sentimentales distintas y por lo tanto serán también educaciones sentimentales totalmente opuestas o contrastantes. Pero fíjate, ahí tú dijiste otra cosa, hay unas condiciones materiales. Nosotros tenemos repeticiones y repeticiones de personas que nacieron con lo que un filósofo, un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu podría decir que es un capital. Entonces hay gente que nace con un capital económico y con un capital social muy grande, heredado después, por supuesto, de sus padres. Un poco así como pensar en Liza Minnelli, que viene de unos productores y de una actriz sumamente famosa. Y entonces, bueno, era lógico que ella, con ese capital, ella tuviera una carrera que apuntara siempre hacia arriba. Exacto. Pero que existen en Venezuela casos también con esos capitales, sobre todo en los pioneros del cine venezolano. Gente que uno dice, bueno, naces en un mundo con una serie de privilegios, las relaciones políticas y sociales de tus padres, la condición económica de nacimiento, una alta condición económica, eso te pone a ti en la posibilidad de poder contar con recursos para hacer cine. O sea, Margot Benacerraf no viene de una familia pobre. Margot Benacerraf viene de una de las familias que estaban más acomodadas en la época de la primera mitad del siglo XX venezolano. Sí, y la admiramos y la obra de ella es indiscutiblemente de una factura impresionante. Exacto, pero es un buen ejemplo Margot Benacerraf con esto también de la educación sentimental y las condiciones, porque ella, según su biografía, estudió filosofía y letras, por ejemplo. Después se interesó por el teatro y fue becada para estudiar en Nueva York, dramaturgia,
y muy parecido a otros cineastas venezolanos, a través de la dramaturgia y las artes escénicas, naturalmente se fue al cine. Pero hay una educación sentimental, como dices tú, de la clase social, del entorno, que favorecieron esto, porque como dices tú cuando citas a Bourdieu, es muy importante, porque el capital económico y el capital social te permite después cierto acceso a dos capitales que son muy importantes para esto de formarse sentimentalmente antes de algún estudio formal, y que lo reiteramos porque es muy importante para los estudiantes de discurso audiovisual en nuestro país, en nuestra región nuestroamericana, que es el capital cultural. O sea, mientras tú más capital social y más capital económico tienes más acceso a acumulación de capital cultural, o sea, obras de teatro, como decíamos, libros, acceso a información, viajes, conocer a personas con conocimiento, con una cultura bien situada, bien empoderada, bien rica, y que ese capital cultural después, como dice el mismo Bourdieu, pues también traducirse en un capital simbólico, que es la capacidad que tengan de relacionar contenidos, historias, situaciones sociales, que pues son muy importantes para cualquier persona que haga producción cultural. Y hay que retirar esto porque esta es la misma angustia que tienen las personas que quieren hacer literatura, las personas que quieren hacer cine, como estamos hablando, o discurso audiovisual en general, porque no se puede limitar solamente al cine, sino la calidad que se debe tener de cierto tipo de conocimiento. Ahora, esto no desmerita, como estábamos hablando una vez, las personas que no tienen acceso a un capital económico y a un capital social, pero sí a ciertos tipos de capital, vamos a decir, de acumulación cultural, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos casos históricos de cine realizado por culturas originarias. Por ejemplo. O sea, hay un cineasta francés que se fue con una cámara y un equipo que ayudaba a hacer un guión y construyó con esa cámara y con unos asistentes de guión, construyeron con los Sherpas, que son las comunidades originarias que habitan el Himalaya, construyeron un rolo de película maravillosa que se llama así, Himalaya. Y es una historia budista, además, sobre la realización personal, sobre la relación entre viejos y ancianos, sobre la tradición, todo desde la óptica Sherpa. Y una de las cosas que esa película me parece más asombrosa que tiene es que se habla muy poco. Y es que, por supuesto, si tú vives por encima de los 4.500 metros de altura, cada respiración que tú das vale oro, porque hay muy poco oxígeno. Y entonces, si vas a decir algo, tiene que ser algo que pese. Y eso era exactamente así en la película. Cada vez que esa gente abría la boca, era como una bofetada de sabiduría universal, trascendental, que te pegaba a ti. Y en ese sentido, no es que ellos tuvieran un capital cultural, o sea, ellos jamás habrán leído filosofía, nunca conocieron a Heidegger, pero su cultura, en la que ellos estaban absolutamente inmersos, en esa sabiduría que les da el budismo por una parte, y por otra parte, toda su historia de sacrificio y fuerza y tradición, que los empuja a moverse de una manera en un territorio tan hostil, eso estaba ahí en la película. Claro, claro. También hay que ver otras formas de aprender, o sea, o de tener una educación sentimental antes de una formación institucional en cine. Después vamos a hablar de eso, que es, por ejemplo, se dice mucho en el periodismo o en otras carreras de comunicación, como decíamos, la experiencia, pero también haber estudiado otras cosas. Sí. O sea, estamos hablando de la experiencia, por ejemplo, de algunos cineastas que cuando uno revisa su biografía no estudiaron cine, sino que estudiaron otras cosas. Entonces, que les fortalece de alguna forma su experiencia o su competencia como cineasta, por ejemplo. Entonces ahí viene como una pregunta, ¿cómo se hace el cineasta? ¿Cómo se hace el realizador audiovisual o la realizadora audiovisual? ¿De qué forma se hace? ¿Es necesario estudios formales? ¿Hay otras formas de adquirir ese conocimiento que no es a través de los estudios formales, ni naciendo directamente dentro de un espacio, una comunidad, una etnicidad o una clase social en particular? ¿Existe otra manera? Que es un poco hacia donde va esa reflexión que tú estás haciendo. Claro, exacto, porque claro, son estudios formales. Por ejemplo, estamos hablando de que Alfonso Cuarón, por ejemplo, el cineasta mexicano, estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tú me contaste de la directora de Barbie. Sí, Greta Gerwig, ¿no? Gerwig.
Sí, bueno, ella estudió filosofía y estudió literatura inglesa. Imagínate tú. Y eso es interesante porque como Cuarón, ella, por ejemplo, en Barbie, uno ve muy evidentemente para gente que ha estudiado filosofía un planteamiento filosófico, sobre todo filosófico existencialista, ¿no? Ujú. O sea, lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, Barbie, su primera reflexión es sobre la muerte y eso es como ahorita tú nombraste a Heidegger, es muy importante porque ahí ella aflora su humanidad siendo muñeca. Y ella comienza un periplo precisamente que es parte de la anécdota de la película, pero que tiene un basamento, una sustancia muy fuerte, una esencialidad muy fuerte, que es el periplo que ella inicia para recuperar la muñequidad, o sea, la calidad de muñeca, porque está adquiriendo una calidad que no le es propia, que es la calidad humana, humanidad. Y todo el viaje que hace ella como héroe en la película es tratar de recuperar la muñequidad y termina convenciéndose que el gran finale de la película es adquirir la humanidad. Entonces, fíjate, ella se está haciendo cineasta en la medida en que ella va descubriendo un universo de conocimiento en su formación profesional o en su formación superior de segundo, tercer nivel o de cuarto nivel en filosofía y literatura, o sea, en letras y Exacto. filosofía. Hay otro caso similar a este que tú recuerdes, porque me acuerdo que habíamos hablado, Cuarón era uno, ¿verdad? O cuando, para mezclar esto de cuánto, bueno, Christopher Nolan, que estábamos hablando también. Ah, verdad. Christopher Nolan estudió literatura inglesa, ¿ok? No estudió cine. O sea, y ahí uno ve la complejidad de las estructuras narrativas que él utiliza, ve la calidad de los planteamientos, o sea, es un poco, o sea, ahí vemos algo muy importante, que si se dice siempre que sin guión no hay película, el guión para algunos es un género literario, porque podría ser como el teatro, o sea, ya calificado como género literario o no, pero es interesante porque hay también otra cuestión vamos a decir, ya los estudios formales en cine, Ujú. pero que no son totalmente institucionales, ¿no? O sea, por ejemplo, en Venezuela, la historia del cine hasta yo creo que finales de los 90 o principios de este siglo, había una imagen muy importante que era de formación de cineasta, pero que no era una institucionalidad como existe ahorita, que existen tantas universidades que tienen mención de cine en sus estudios de comunicación social y arte, o ya la carrera que hay de producción audiovisual, tanto a nivel técnico como Ujú. a nivel medio, como también a nivel universitario, que era el aprendiz de cine. El aprendiz de cine. Claro, y entonces estábamos hablando que el aprendiz de cine era una persona que se acercaba a un set, estaba de lunes al viernes, que el viernes siempre era el día de paga en los sets de grabación, y él estaba viendo lo que hacía el director de fotografía, estaba viendo lo que hacía el director de la película, veía lo que hacía el script, veía lo que hacían los productores de campo, veía lo que hacía el foquista, y él estaba con su curiosidad viendo eso y ayudando, porque era algún tipo de asistente de todo, servía para todo, y en los días viernes los que trabajaban en el set hacían un pote o una vaca y le repartían a los aprendices eso. Porque ellos eran como ayudantes de cualquier Entonces, cosa, ¿no? si uno revisa la biografía, por ejemplo, de Román Chalbaud, que uno sabe Román que es Chalbaud. dramaturgo, que es un gran intelectual venezolano, un gran escritor, pero una de las cosas que se reconoce en la formación como cineasta de Román Chalbaud así fue haber sido aprendiz de cine. Imagínate, Román Chalbaud. Y pareciera que otros cineastas, que no quiero nombrar, pero otros cineastas que podrían haber estado estudiando alguna otra cosa, hasta que no llegaron a un set y fueron asistentes de algún productor o algún director o algún técnico, comenzaron a aprender a hacer cine. Y después pudieron combinar sus estudios formales con esa otra formación en cine que podría también calificarse como un tipo de educación sentimental, pero que también ya era un hacerse cineasta, ¿no? Estamos en la segunda etapa, que es hacerse cineasta, ¿no? En hacerse cineasta, O fíjate tú que productor uno audiovisual, se en el caso. pregunta, pensando un poco en el SENACE y ahora en el hacerse, oye, ¿cómo un muchacho de liceo venezolano puede hacerse cineasta? Y entonces, claro, con este cuento, por ejemplo, del asistente de cine, uno fácilmente podría imaginarse a un estudiante liceísta joven
de la década de los 60, en plena conflictividad social, de lo que eso significaba, cómo se acercaba a esos grandes estudios, a los realizadores audiovisuales de esa época, que casi todos estaban en el cine, y aprendía de la práctica cotidiana. En realidad aprendía de ser obrero del cine. Y así aprendían cine. Claro, por ejemplo, me emociona mucho porque hay cosas que se nos ocurren aquí en la dialéctica del movimiento, ¿no? O sea, la importancia de los cineclubs en los liceos. La importancia de los cineclubs claro, en los liceos. porque además que la Fundación Cinemateca Nacional en algún momento retomó lo de alentar a los cineclubs estudiantiles o en los colegios, porque era sumamente importante, porque la forma, como dices tú, de acercarse al discurso audiovisual y tener de repente ese gusanito de hacerse cineasta en estas formas de hacerse, eran los cineclubs. Claro. Porque si decíamos que en la educación sentimental, en el nacer, en eso que era que tus padres te llevaran al cine, ahora en los ambientes de educación formal, era muy importante cómo te acercabas tú al discurso audiovisual para querer ser productor audiovisual. Entonces, los cineclubs, las bibliotecas escolares que tenían algún tipo de aparato de reproducción, como tú nombraste ahorita algo muy del siglo pasado, como era el Super 8, que yo lo viví a mi edad, o sea, en mi liceo, o Betamax, VHS, ahorita los muchachos de DVD y el Blu-ray, o sea, esas bibliotecas que tienen eso o profesores también o docentes que a pesar de que estaban dando algún tipo de materia, se apoyaban, como nosotros hacemos en la educación formal del cine, en películas para poder explicar no solamente la formación del cineasta, sino también en filosofía, en comunicación social, en literatura que uno utiliza. Y en historia. En historia, por ejemplo, que es tan importante, que uno utiliza películas, porque, por ejemplo, Iglesias, Pablo Iglesias, tiene un libro que se llama Maquiavelo va al cine, donde dice, bueno, si el cine es considerado una guía sociológica, sirve el cine también para otras educaciones formales. Exactamente, qué o sea, increíble, como ¿no? decíamos, en historia, comunicación, literatura, es muy importante porque el acercamiento, ahorita que está la fiebre de ver Pedro Páramo, el acercamiento a la literatura muchas veces pasa por el cine, ¿no? Pero pareciera que el que se va a hacer el que va a hacerse productor audiovisual o productor audiovisual, pareciera que no está eso a la inversa, ¿no? O sea, ver Pedro Páramo, leer el libro de Pedro Páramo, ver las diferentes formas en que se ha hecho Pedro Páramo en el cine, que hay 3 famosas, la del 67, la del 83 y ahora la de Rodrigo Prieto, en una plataforma que se puede nombrar acá, no hay problema, Netflix. No ocurre eso, ¿no? Entonces nosotros tratamos de decir a los muchachos en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, la EMPA, miren, o sea, hay que leer literatura, hay que ver buen cine, pero también hay que acercarse a otras formas de producción cultural para fortalecer hacerse cineasta. Claro, y eso es una de las cosas que la experiencia de estudios formales del cine te ayuda, porque bueno, los muchachos, por ejemplo, de la EMPA tienen 2 profesores fastidiosísimos como nosotros que los están jalando a decirles, mire, toda la historia de la cultura mundial, la venezolana, la europea, la asiática, toda la historia de la cultura mundial es su heredad. Es decir, ellos heredan eso. Y ellos tienen que apoderarse de eso para poder usarlo, para que sea verdaderamente una herencia que usen. No una herencia que tienen ahí guardada en una caja y que no usan nunca. Porque sobre esa herencia es que ellos van a construirse como realizadores audiovisuales. Entonces, como tienen profesores fastidiosísimos que los empujan a mirar no solamente el cine, sino la literatura, la poesía, su propia vida, la mitología y su propia historia de vida a través de unos ojos críticos, entonces somos unos tipos que estamos constantemente sacándole eso, pero eso viene de que están dentro de una estructura de educación formal. Yo quería decir con respecto a eso de la estructura de educación formal, que aquí en Venezuela la educación formal cinematográfica ha sido gratuita en la UCB, pero muy orientada no hacia la realización, sino hacia la crítica y la teoría. Y que son justamente espacios alternativos los que han construido lugares económicos, en un primer momento hasta gratuitos fueron, para la formación de realizadores audiovisuales en nuestras comunidades populares. La EMPA en realidad es un ejemplo de eso. O sea, está orientado a eso. Y antes de la EMPA, las experiencias de un señor que se llama todavía, un belga,
Thierry Deron. Ajá. Thierry Deron hacía documentalismo. Mucha gente dice, de hecho, mis amigos que trabajaron con él dicen que era un documentalista aburrido. A mí me parece que lo que tenía realmente interesante era cómo él formaba en audiovisual. De hecho, en la materia del lenguaje audiovisual que yo doy está basada en los libros de Thierry Deron con que él enseñaba audiovisual a los colectivos populares, a las personas de los barrios y de las comunidades en La Pastora, donde trabajó por muchísimos años. Sí, y la experiencia más reciente que se unía a la radio, a la comunicación comunitaria, a la radio comunitaria, a la televisión comunitaria. La ¿no? televisión comunitaria como escuela de realizaciones Vive audiovisuales. Televisión, la gente, no todo el mundo sabe que Vive Televisión nace de una experiencia de televisión comunitaria y un colectivo que incentivaba eso y puso a pensar a muchos colectivos populares, a muchas barriadas, a muchas poblaciones racializadas, como se dice ahora, o de vulnerabilidad, a que ese capital, como decías tú antes con la educación sentimental, ese capital cultural alternativo también no que se podía, se debía comunicar. Se debía comunicar porque hacía falta que otras personas conocieran lo que estaba ocurriendo allí. Y eso en realidad construyó estudios formales, aunque eran informales en el sentido del título, eran formales, absolutamente formales en el sentido de la metodología. O sea, ibas ahí a sentarte a estudiar audiovisual. O sea, no es que aprendías audiovisual porque estabas haciendo otra cosa. No, ibas y estudiabas audiovisual. Por supuesto, el estadio superior, que yo considero que es la EMPA de ese proceso de formación que llevó adelante gente como Katia TV, gente como Thierry Deron y todo este colectivo. Lilian Blaser con Cotraín, por supuesto. Todo ese ejercicio que ellos hicieron termina maravillosamente en la EMPA, porque en la EMPA existe un canal que absorbe profesionalmente durante el proceso de formación, le da las herramientas técnicas y esas herramientas técnicas le permiten a los muchachos hacer realizaciones, que por cierto, la última entrega de este semestre vi un par de cortos que quiero mencionarlos porque me parecen absolutamente maravillosos. Uno se llama La Llamada y el otro corto se llama Madame, y son cortos absolutamente descomunales. Yo siento que en la EMPA ya está logrando una capacidad de concreción de la formación con productos que empiezan a ser ya de un nivel que no es estudiantil. Se está viendo en la calidad de los cortometrajes, se está viendo en la atención que se está teniendo a estos cortometrajes en espacios como los festivales de corto, los festivales de cine venezolanos, donde había en algún momento un dominio de algunas universidades nacionales como la ULA, la UCB, y que ahora experiencias, como dices tú, alternativas de enseñanza formal de la producción audiovisual están teniendo su espacio y bien ganado, ¿no? Muy bien ganado. Ahora, UNEARTE, bueno, también está ahí, quería decirlo, sí, porque claro, tengo muchos compañeros y amigos muy queridos y entrañables que han estado trabajando por muchos años en UNEARTE. Aquí. entre claro, porque UNEARTE también ha sido muy, muy hermoso que cuando crean el Programa Nacional de Formación en Artes Audiovisuales, se pensara en una Universidad Nacional de Artes, en un espacio para la producción audiovisual y verla no solamente como comunicación o producción audiovisual, sino como un arte, ¿no? Eso también me pareció fenomenal y uno se lo tiene que recalcar mucho a los muchachos por un peligro que quería señalar sobre la educación formal, ¿no? Tú sabes que Borges decía que él tuvo una educación muy buena hasta que fue a la escuela. Claro, porque también hay un peligro en esta fase, educación sentimental, educación formal, en esta transición que para algunos puede ser muy accidentada, porque sabemos que empezamos hablando de la EMPA y terminamos hablando de la universidad, o empezamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, pasamos por la EMPA, Coltrane y todas estas experiencias comunitarias alternativas y regresamos a la universidad. Porque la universidad es una, como ente, institución, organización, es un legado de la modernidad y por tanto tiene un peso muy grande del positivismo lógico, de la ciencia, y entonces esa formalidad a veces tan excesiva atenta contra la educación sentimental. Pasa mucho también en el periodismo, que como dice García Márquez, ¿no? O sea, el periodismo antes lo hacían intelectuales, mujeres y hombres intelectuales, y después vinieron las escuelas de comunicación a profesionalizar algo que era basado
estrictamente la educación sentimental o la formación intelectual. Entonces podemos decir también que hay un hacerse que no pasa por la universidad. Exacto, como decíamos en el caso de Chalbó, en el caso de Chalbó, los pero Tarantino tiene todo un cuento. muy bueno, muy O bueno. sea, yo no sé si eso es una impostura. Yo sospecho siempre tantas cosas de Tarantino, porque me parece un tipo sospechoso. O es un storytelling por eso te digo, diseñado después, ¿no? Ajá, posterior. Me encanta la frase que siempre los muchachos de producción habían recogido y ya uno Mira, yo había siempre escuchado. estoy esperando la foto de Tarantino saliendo de una escuela de cine con 21 años. Yo sé que eso un día va a pasar. Sí. Y va a desmentir toda la narrativa de Tarantino. Porque él dice que no fue a la escuela de cine, él vio cine. Él estaba supuestamente en un cineclub. Él trabajaba en una tienda de video. De video, de esas alquileres entonces de él, películas. como niño en dulcería, o sea, vio todas las películas que lo formaron como cineasta. Otro ejemplo muy grande, y se lo cuento siempre a mis estudiantes en todos los espacios donde uno está en esto, es Orson Welles. Orson Welles, que también eso también es como una especie de narrativa. Claro, porque entonces él dice, todo lo que aprendí yo de cine fue una mañana. Tú viste que yo siempre sospecho de los gringos. Bueno, ayer lo escuché por ahí, ¿no? O sea, pero sí, o sea, el Orson Welles cuenta que antes de hacer Ciudadano Kane, él le preguntó un entrevistador muy famoso estadounidense en un programa de televisión nacional que dónde había estudiado cine. Él dijo que no estudió cine y que todo lo que sabía de cine lo aprendió en una mañana hablando con un director de fotografía. Porque cuando lo contrata este gran estudio para hacer Citizen Kane o El Ciudadano Kane, él ya era un storyteller, o sea, que es lo otro. Exacto, había hecho sí, radio, es famoso el cuento en la comunicación de la versión que hizo radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que provocó pánico en los Estados Unidos. Una histeria por lo menos en el estado de Nueva York. Exacto, una histeria colectiva, una movilización humana trascendental, porque la gente pensaba que había empezado una invasión extraterrestre. Ese día llegaron personas diciendo que habían sido violadas y asaltadas por extraterrestres. Los habían revisado bien, como dicen siempre. Pero entonces, lo que ocurre es que yo creo que como tú hace rato hablaste del budismo, entonces el punto medio, la cuerda tensa y la cuerda floja, o sea, debe haber como un equilibrio importante, ¿no? Porque tú decías, nosotros somos profesores en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, que incentivamos a los muchachos a que tienen que buscar otras fuentes de información cultural para poder fortalecer sus proyectos, pero ¿podrían ellos de verdad comunicarse efectivamente si Manuel no le da dirección, si Eduardo no les da proyecto audiovisual, si los profesores que dan cámara no dan cámara, los profesores que dan edición? O sea, no se puede desmeritar también la enseñanza, vamos a decir, técnica, ¿no? Uh-huh. O sea, ya lo habíamos hablado también en una oportunidad de la importancia de la técnica. Ahora, la técnica no lo es todo. O sea, mis alumnos saben que yo les digo, mira, tú cuando estudias ingeniería no ves una clase de alicate, no ves una clase de destornillador, cuando estudias electrónica no ves una clase de tester, o sea, esos son instrumentos. Te enseñan cómo utilizar, cuál es el fin del uso del instrumento, pero no te enseñan el instrumento en sí. Claro. Porque también hay que tener cuidado porque hay muchas ofertas de estudios formales de discurso audiovisual. Aparentemente formales. Donde son meramente técnicas. Sí. Sí, y entonces quieren arrojar al mundo laboral a un sujeto que única y exclusivamente es capaz de operar un dispositivo. Y yo creo que la escuela de la EMPA nació con esa intencionalidad, ¿no? O sea, hace más de una década la EMPA nació para el empoderamiento de jóvenes que estaban excluidas y excluidos de la producción audiovisual. Ha colaborado, por supuesto, mucho ahorita el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. EMPA ya va para las 2 décadas, ¿viste? Porque creo que este año cumplió 18. Qué bueno, es que mira, es mayor de edad. Venos aquí, Bela Lugosi y Vincent Price, o sea, sí, pues nosotros el tiempo pasa de una forma distinta porque nosotros pasamos mucho tiempo en ataúdes. Y entonces, y salimos solo de noche. Solo de noche. Pero te das cuenta que en ese empoderamiento era exactamente una educación formal para aquellos que no tenían acceso a esa educación formal y que podían tener una educación sentimental, porque estábamos hablando que el barrio, la comunidad indígena, las formas modernas de cumbe, el pueblo tenía también algo que comunicar y era importante. El pueblo cuenta su historia. Hay un libro bellísimo sobre las metodologías de historia insurgentes, sí. Claro, claro. Pero también, fíjate, cuando yo veo a mis muchachos, a mí hay una angustia gigantesca que me asalta y siempre estoy con eso. Yo le digo a mis muchachos porque, bueno, cada uno de ellos de alguna forma termina siendo
una piedra preciosa, ¿sabes? Una cosa Claro. que uno va descubriendo de una Es el mina de carbón, carbón. es el carbón que ha de convertirse en un diamante. Sí, yo de hecho veo el futuro del diamante ahí y veo la amenaza. O Platón diría es el cineasta en potencia, o el productor en potencia, que hay que desarrollar esas potencialidades para que se conviertan en posibilidades reales. Pero también hay que cuidarlos, porque yo siento que el mundo está cargado de amenazas que buscan deshacer a ese cineasta, de construirlo. Y aquí llegamos a la tercera etapa y del aquí podcast llegamos de hoy, a la tercera que fase. nos reclaman siempre acá que, miren, la estructura, recuerden la estructura, claro. si el cineasta o el productor audiovisual nace, se hace, y ahora las amenazas que hacen que se deshagan. Se deshacen, se nos van a disolver esos muchachos. Fíjate tú que tú ahorita dijiste algo sobre la idea de que el cineasta puede deshacerse, pero se me olvidó qué fue lo que dijiste. Bueno, que como hay condiciones materiales que hacen que la persona tenga una educación sentimental y después hay unas condiciones institucionales que hacen que se formen, hay unas condiciones de la realidad que pueden provocar que esta persona se convierte precisamente en lo que nos quería convertir. Claro, ya recordé lo que te quería decir. Era que el primer deshacerse, me parece, cuando la educación formal está única y exclusivamente orientada a lo técnico. Ah, exacto. Eso es un primer nivel de deshacerse. Sí. Porque tú le das la oportunidad a alguien de hacerse realizador sin darle lo que te hace ser un realizador. Sí. Que no es nada más lo técnico. O sea, aquí hay un componente técnico muy grande. Pero es el potencial narrativo y estructurante que los muchachos tienen cada vez que nosotros estamos aquí, que consolidan esto como una realización audiovisual. Claro, y estábamos hablando, por ejemplo, de que también hay una decepción oceánica respecto a las expectativas que se puede tener sobre la producción audiovisual. Se cree que, o sea, hay que ser como muy realista, ¿no? O sea, muchas veces hay, no solamente decíamos venta de humo, sino lucecitas de bengala y todas estas cosas. Escarchitas. Escarchitas y bueno, lo que nos trajo Colón, espejitos. Espejitos, sí. Y una promesa de un futuro promisorio, una estafa, como también decía Borges, el cielo como estafa y el infierno como amenaza, ¿no? De que nos vamos hablando de realización audiovisual, nos vamos a realizar y vamos a ser todos Tarantino, vamos a ser todos Alfonso Cuarón, vamos a ser todos Orson Welles. Sí, y hay unas condiciones. Los actores van a terminar siendo venezolanos que están en Hollywood. Y hay un mundo ahorita bastante complicado. Sobre todo desde el punto de vista precisamente material, que amenaza a estos muchachos con tantas ilusiones en deshacerse. Sí, en deshacerse porque nos están vendiendo humo. A todos nosotros nos están vendiendo humo. Yo tengo muchos casos conocidos de muchachos que aquí en Venezuela formaban parte de equipos de realización audiovisual que en esta cosa que se llama la diáspora, ellos soñaron con que ellos iban a ir fuera del país a realizarse materialmente. Y ellos se sentían además absolutamente convocados a eso. Y soñaban de verdad estar trabajando en un estudio, cosa que además a mí me parece hermosísimo y estoy seguro que ellos tienen la calidad, porque se formaron aquí. Y los conozco personalmente, la calidad para poder estar en cualquier estudio, en Miami, en San Francisco, en donde sea, en Nueva York, haciendo realización audiovisual a cualquier nivel, ya sea publicitaria, o sea cinematográfica, o sea lo que sea. Sí, o colateral, ayudando. Sí, pero en esos campos, produciendo, haciendo las cosas. No como ese político que se toma la foto fuera de la OEA para decir que está haciendo algo en la OEA, sino que estuviera allí. Claro, y en muchos sentidos, la narrativa es, o sea, vete de tu país, porque aquí en Venezuela no vas a poder realizarte como realizador. Llegas acá y aquí vas a poder cumplir tu sueño. Y no es que esos muchachos estén teniendo una mala vida, yo no voy a decir eso, pero abandonaron la realización, se deshicieron. Y fueron víctimas de una falacia argumentativa que es una generalización que estaba hablando con mis estudiantes de la UCB en estos días. O sea, todos los que hagan esto van a hacerlo, van a triunfar. Van a lograrlo, porque hay casos que lo lograron. Exacto, y entonces ahí está la falacia, ¿no? La falacia argumentativa. Que no es así. Entonces, resulta un problema de verdad yo creo que es el deshacerse más dramático. Es el deshacerse más dramático, sí. Si esa promesa banal
ser víctima de esa venta de humo, de esa escarchita, de ese espejito de que vas a hacer lo que acá puedes ser. Exacto, porque eso es lo más demencial de todo. Acá eran gente que estaba estableciendo contactos, relacionándose con el mundo, trabajando ya dentro del área específica. Ya tenían, en los términos de Bourdieu, tenían hecho un capital cultural y un capital simbólico. No eran Chalbaud, pero bueno. No tenían el capital económico, pero sí los otros capitales. Pero sí los otros capitales ya lo estaban acumulando. Y esos otros capitales tarde o temprano se volvían capital económico, como Bourdieu lo explica. Pero se deshace. Ahora, yo para no ir con una cosa tan pesada y tan triste, yo tengo otro deshacerse que es muy demente y ocurre en el caso de Arturo Uslar Pietri. Okay. Arturo Uslar Pietri hace su primera novela por allá por el año 1931. Tenía 26 años. 26 años, era un muchachito. Pero eso no quería ser una novela. Eso era un guión. Estamos hablando de Lanzas Coloradas. Lanzas Coloradas, su primera novela. Una novela que si muchachos no la han leído, por favor, aquí les vamos a dejar el link porque eso necesitan leerlo. Claro, porque Arturo Uslar Pietri cuenta en el prólogo de la edición que hizo una compañía editorial venezolana en algún momento importante que iba a ser un guión cinematográfico y eso explica por qué hay tanta imagen, hay tanta acción. Él decía que le iba a realizar Ricardo Rivero. Exacto. Él era el cineasta que iba a hacer eso, el guión que él estaba haciendo. Estaban los dos trabajando en ese proyecto. Y el proyecto no se concretó y él terminó escribiendo esa novela venezolana tan importante para entender. Además. Exacto, y para entender un poco la historia de Venezuela, o sea, la insurrección, el problema de los hacendados contra el campesinado o el alzamiento de los cumbes o de los cimarrones, o sea, es fenomenal. Es fenomenal. Sobre todo desde el punto de vista cultural, ¿no? Entender la cultura del hacendado, cómo se forma este personaje que con la hermana. Yo quisiera que un muchacho realizador de dibujos, o sea, un dibujante, un animador venezolano, agarrara fragmentos de esto y lo realizara, tratando de ser como lo más exacto posible las descripciones visuales de este... Yo te tengo otro deshacer a nivel regional muy importante. Sí. Cuando tú te quieres realizar y como estás deshecho y no eres lo que ibas a hacer, te inventas una historia, como dices tú. Estaba pensando en la diseñadora colombiana que dijo que toda la primera parte del niño de la garza ella lo había hecho. O sea, es un deshacerse espantoso. Pero claro, porque es un deshacerse virtual. O sea, como estás deshecho, te inventas una narrativa. Me recuerda así como, hablando de la diáspora, la gente que se toma la foto en una piscina y cuando amplían la toma, es un pipote de agua, así como le dicen en El Salvador, una timba de agua y realmente no es una piscina. Hay un merengue caraqueño que ya nos echaba ese cuento. El norte es una quimera. El norte es una quimera. Sí, que dice que sí. allá lavaban platos y aquí dicen que son plateros. Por eso, entonces que es algo muy triste porque todos tenemos un familiar, todos tenemos un conocido que ha estado en la diáspora, pero que no solamente en el cine, se ha deshecho en muchas profesiones. Sí, exacto. Aquí tenemos bastantes ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos brutales deshaciéndose. Por allá tengo una historiadora que es quizás la historiadora más importante de su generación deshaciéndose en otros lados. Pero fíjate, Oscar, y es como parte de lo que podríamos comenzar a pensar en una reflexión final, es que entonces quedarse y tratar de no queremos ser ni moralistas, pero entonces los muchachos, en estos días yo estaba escuchando a alguien hablando en una entrega de unos premios de la música de que en Venezuela no hay cultura, en Venezuela no hay estudios musicales, no hay. Entonces yo decía, pero este señor está desconociendo los casi 30 millones de personas que están acá, que podría haber un tercio estudiando y que están tratando. Entonces resulta que es como una zona de resistencia, sí, como un área de querer hacer las cosas a pesar de las circunstancias. Y yo creo que todo muchacho, como decías tú, cada uno de nuestros muchachos y nuestras muchachas en un aula de clase están ejerciendo una forma de resistencia y están manteniendo viva. Estoy como tú cuando te pones en una total epifanía. Es porque estás epifánico. Porque están tratando de... Yo tenía una tía que se llamaba Epifanía, ¿sabes? Oye, qué bonito, qué bonito. Hay que de vez en cuando invocarla, ¿no? Pero sin ser moralista, te repito, cada uno de esos muchachos, porque lo siento en la UCB, lo siento en UNEARTE, lo sentimos en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, están ahí por algo. Sí. Tienen la esperanza.
de que algo de ese carbón se convierta en algo significativo. Pero es que además, materialmente, uno se lo pone a pensar, es igual de difícil ser cineasta en Nueva York que ser cineasta en Caracas. Eso es otra cosa, Las razones por las que es igual de difícil son distintas, o sea, no son por las mismas razones, pero Claro. la dificultad es la misma. Y desde la resistencia, porque sí, aquí en Venezuela nosotros estamos constantemente en una resistencia cultural, la hemos estado desde siempre, o sea, Sí. no es una novedad, no es una cosa que pasó hace 25 años, no es una cosa que Y en pasó términos de hace Bourdieu, 40, una pugna simbólica. es ¿no? una pugna simbólica. Sí, o una batalla de las ideas, según Fidel. Es una batalla también de las ideas. Sí. Fanon diría otra cosa, que por cierto el año que viene se cumplen creo que los 100 años de Fanon. Qué bonito. Sí, lo que hablamos del espacio abisal, o sea, ni Ujú. siquiera existimos Ni siquiera existimos. para el Y ese mainstream. ganarnos en la visibilidad de la existencia, Y si existen como este señor en los premios es por una concesión y porque ha dado por un permiso poco. que se Es les- una forma de deshacerse también. eso también es una forma de deshacerse. Mira tú, Porque no queremos ser moralistas ni nacionalistas, pero una forma de renunciar a tu gentilicio cuando a la mujer venezolana, que como vi en un video que me pasaron hoy, es venezolana, no es otra forma de llamarla. Y romantizan la forma como se ha discriminado siempre a la mujer venezolana hoy en día en otros países de nuestra región, y la romantizan con una canción. Es una forma no solamente de deshacerse estos productores de cultura, sino también de, a través de su producción, deshacer a un gentilicio. sí, nos deshacen el gentilicio. Exacto. Y era lo que hablábamos también que pasa con el cine. Crean un supuesto cine de resistencia, un cine de protesta afuera, desconociendo a las personas que están sentadas en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, están sentadas en la Universidad Nacional de las Artes y están sentadas en la Universidad Central de Venezuela y están sentados en todas las aulas del país. Exacto. Estudiando y en esforzándose. la ULA y están en la Universidad de los Andes. Exacto. Y están sentados también en la UAB, en una universidad privada que cuesta carísimo. Exacto. O sea, están en todos los espacios y en los espacios de estudio audiovisuales que se hacen dentro de comunicación social en la propia católica. O sea, están desconociendo a su propia clase también, a su Sí. gente de donde ellos además vienen. Porque hay una realidad, ¿no? Hay muchachos que están estudiando y muchachos que están estudiando para irse. Casi todos Pero hay tienen algunos, esa mentalidad, pero algunos claro, se van a quedar. y se van a quedar y serán Los realizadores y las los realizadoras realizadores audiovisuales. que nosotros decimos que Y que van a hacer una cosa que yo les decía el otro día, que a mí me parece importante, que pensar en el se nace, se hace y se deshace, sobre todo cuando llegamos al problema del se deshace, es pensar en la trascendencia del audiovisual. El audiovisual es un registro permanente, es una cosa que queda. hablamos la otra vez y te emocionaste. Ajá. Forma parte del patrimonio. Forma parte del El patrimonio. patrimonio personal y el patrimonio de la nación. Y después será el patrimonio cultural de la humanidad sobre el que los muchachos del futuro se pararán a decir, esta es mi heredad. Entonces, ese momento maravilloso en el que tú te das cuenta que para trascender tienes que trascender género, trascender fronteras, trascender lenguajes, trascender clases, trascender el tiempo, y que el hecho mismo de que tú hagas una realización es un momento que fijas en el tiempo, un instante que congelas, una voz tuya que queda plasmada para siempre. A mí me parece genial que haya gente atreviéndose en este momento, desde la EMPA y desde todas estas otras instituciones, a hacer realización. Y ojo, son muchos y muy buenos realizadores venezolanos los que yo he visto que siguen aquí en Venezuela, inclusive con posiciones contrarias, posiciones a favor, posiciones más cercanas a los que están afuera, posiciones más lejanas a los de la diáspora, pero son muchos y se está haciendo realización audiovisual en Venezuela a muchísimos niveles. Hablamos ahorita de la participación en festivales, la realización de esos mismos festivales que son bastante notorios y bastante importantes lo que está ocurriendo ahorita en lo audiovisual. Y yo creo que por eso que la Fundación Cinemateca Nacional y otras instituciones, sobre todo de la difusión de nuestro patrimonio audiovisual, están haciendo, porque mira, hay un capital, o sea, hay que acudir a él para buscar fuerzas y referentes para no deshacernos como realizadores. ¿Con qué idea tú terminarías estas reflexiones, esta especie de dialéctica de la vaguedad? No, yo creo que el cineasta o el productor o la productora audiovisual ha de nacer. No lo es todo, podemos decir, es un tercio. Ha de nacer porque si no nació en las condiciones materiales propias para formarse como un storyteller o como un comunicador o comunicadora, debe hacerse en el momento que toma conciencia de eso, que es lo que hacemos en el aula.
O sea, si tu papá no te llevó al cine, si tu papá no te llevó al teatro porque ni siquiera estaba en la casa, si tu mamá no tuvo tiempo porque estaba trabajando de leerte un cuento infantil, a tus 20 años que estás acá o a tus 19 años es el momento de hacerlo, comenzar a hacerlo. Porque es un complemento esencial para tu hacerte. Lo otro es hacerse. O sea, tienes que entender que tienes que formarte. Educación formal viene de la formación también, ¿no? O sea, antes había una cuestión aquí en la pedagogía venezolana que no era lo mismo la formación que la educación. Ok, pero tienes que tener una institucionalidad de algún tipo, no importa el tamaño ni la dimensión o el tamaño, que te haga lo que quieres ser. Y tienes que tener una postura de resistencia, de fe, para no deshacerte. Yo creo que esa es la conclusión. Ese es el camino que todos tenemos que seguir. Yo solamente añadiría una cosa con el hacer, que el hacer nos permite darnos cuenta de que nacimos para el audiovisual. En el proceso de hacernos, nosotros descubrimos que ya habíamos nacido para el audiovisual. En lo que estamos aquí viendo, Steven Spielberg empezó a estudiar cine y lo abandonó para seguir haciendo cine. Y después, por presión de los hijos, entiendo, regresó a terminar la carrera. Yo creo que regresó a estudiar la carrera para mostrarle a sus hijos que había que estudiar. Que había que estudiar, lo dice, ¿no? Y lo otro es que hace falta en ese hacerse tener una cultura. Estábamos hablando de nuestro gran cineasta también y que respetamos y queremos mucho como Luis Alberto Lamata, que él antes de ser cineasta fue un estudiante muy bueno de historia en la Escuela de Historia de nuestra Universidad Central de Venezuela y que de alguna forma también hay que deshacerse de lo anterior para poder hacerse cineasta, pero incorporarlo en ese nuevo hacer. Exacto, él lo incorpora, se da cuenta que nace a través de eso otro. Porque el cine histórico de Luis Alberto Lamata, así como su cine en general, pero en específico su cine histórico, está ese estudiante inquieto de historia que él mismo rememora o revisita o revive en ese cineasta y por eso queremos tanto a Luis Alberto. Bueno, muchachos, yo siento que nos estamos haciendo. Nos estamos deshaciendo. Y resistiendo a deshacernos. Estamos resistiendo a deshacernos aquí desde Sin Aula ni Set. Sí, con Oscar Vázquez Corazpe, profesor de la Escuela de Medios de Producción Audiovisual. Y Antonio Núñez Aldazoro, camarada y amigo de verdad entrañable y profesor. Esto es un aprendizaje, ¿verdad? Esto es lo sí, bonito esto es de una cosa que estamos como estudiando. Sí, aprendiendo. O sea, haciéndonos. Y naciéndonos. Y naciendo de nuevo, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.